Vamos a revisar estas reglas gramaticales que se aplican en el presente simple al momento de utilizar los verbos. Primero tenemos S y ES. Vamos a ver en qué momento ocupamos la S. Esta primera regla gramatical lo vamos a ocupar en terceras personas, he, she e it. Si se fijan aquí en estos ejemplos, jump, le agrego la S, walk, walks, sing, sings. Vamos a ver unas oraciones de ejemplo. Verónica sings the national anthem. Como estamos hablando de Verónica y recae en terceras personas, pues a nuestro verbo le vamos a agregar la S. Lo puse de rojo. Ahora vamos a hacerle una variante a esta misma oración. Verónica and Juan sing the national anthem. Si se fijan aquí al verbo ya le quitamos o ya le quité la S. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de las terceras personas. Ahora vamos a ver en qué momento ocupamos ES. Igual en terceras personas, he, she e it. Pero vamos a ocupar ES cuando nuestro verbo o nuestros verbos terminen en S, O, X, CH y SH. Como vemos aquí en estos dos ejemplos, catch, catches, fix, fixes. Estas oraciones, por ejemplo, Lorena fixes her car. ¿Por qué le agregué ES? Porque está en terceras personas y mi verbo termina en X, así como lo describo aquí arriba. Ahora una variante a la oración. Lorena and her sister fix their car. Ya no estamos hablando de terceras personas, por consecuencia aquí nuestro verbo fix ya no se le agrega ES, porque ya no entra en la categoría de terceras personas. Esas son las reglas gramaticales en qué momento utilizar S y ES. Ahora vamos a revisar la siguiente regla gramatical, en qué momento o cuál es la regla de la Y. Bien, aquí de igual manera vamos a utilizar o vamos a aplicar esta regla en terceras personas. Pero aquí lo vamos a ocupar con consonantes. Si se fijan ustedes, aquí tengo tres verbos que es try, spy y worry. Primeramente, nuestro verbo termina en Y. Pero antes de la Y tenemos una consonante. En spy también tenemos una consonante que es P. En worry también tenemos una consonante. Y por consecuencia, si nuestro verbo termina en Y y antes tenemos una consonante, hay que convertir esta Y en I latina ES. Siempre, siempre. Como vemos aquí también en spy, que es espiar. Termina en Y y le antecede una consonante. Por consecuencia, vamos a convertir esta Y en I latina, E y S. De igual manera aquí, tenemos una consonante aquí que es R y termina en Y. Entonces, convertimos la Y en I latina, ES. Esto aplica para las terceras personas, solamente en las terceras personas, en la forma positiva de las oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Esta oración está en su forma positiva. Verónica tries to walk in the hot sand. Try, como termina en Y y le antecede una consonante, entonces cambiamos el verbo. Como ya había comentado, lo sustituimos por una I latina ES y tenemos nuestra oración, tries. Siempre va a ser así la regla. Por eso le puse aquí consonante. Ahora, ¿qué pasa cuando termina o le antecede una vocal? Si se fijan aquí en pay, que es pagar, nuestro verbo termina en Y, pero hay una vocal aquí. Entonces, ¿qué pasa? No modificamos nuestro verbo, nada más le agregamos S, así como en las reglas generales que vimos aquí arriba. De igual manera, say,
Si se fijan, aquí hay una vocal, le antecede una vocal. Ojo, puede variar, no precisamente tiene que ser A. Puede variar, puede ser A, E, I, o U. Entonces, le antecede una vocal, simplemente le agregamos la S. Ya no hay necesidad de convertirlo como aquí arriba en I, E, S. Por eso son las dos variantes, consonante y vocal. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que tengo aquí que escribí. Lorena says poems in her class. Aquí como el verbo termina en Y, pero le antecede una vocal, entonces nada más le agregamos la S. Ahora vamos a ver otra regla gramatical aquí arriba. ¿Cuándo utilizar to y ing? Cuando hay dos verbos juntos, dice la regla. Vamos a ver a qué se refiere eso cuando hay dos verbos juntos. Bien, para esta regla, primero aquí puse ing. ¿En qué momento vamos a utilizar ing? Para like, keep, enjoy, hate y love. Si se fijan en esta oración, Juan and Andrés like watching birds. Estas dos oraciones, perdón, en esta oración hay dos verbos juntos. Like es gustar y watch es ver. Entonces, como aquí arriba y estoy anotando los verbos que vamos a ocupar en el momento en que vamos a agregar ing, entonces a nuestro segundo verbo siempre le vamos a agregar ing. Como tenemos like aquí, que es una de las que es uno de los que entra en esta regla, entonces a nuestro verbo le vamos a agregar ing, siempre al segundo verbo, siempre. Ahora, siguiente ejemplo, Yolanda hates, y entra en esta categoría de hate, ¿verdad? Que es, este verbo aplica para ing, entonces a nuestro segundo verbo le vamos a agregar ing. Yolanda hates playing cards. Ojo, nada más, por el momento vamos a utilizar estos verbos que puse aquí. En este caso, like, que es gustar, keep, seguir, y así sucesivamente. Estos verbos, cuando tenemos este verbo y a continuación otro verbo, siempre a ese segundo verbo, en este caso, le vamos a agregar ing. 1, 2, 3, 4, 5, a estos 5 verbos, si después de estos verbos hay otro verbo, siempre hay que agregarles ing. Ahora, ¿en qué momento vamos a utilizar to? Pues para el resto, ¿no? Wolves try to walk far from here. Si se fijan, tenemos dos verbos aquí. Try, que es intentar, y walk. Pero como try no entra en esta categoría que puse aquí arriba, de estos 5 verbos, entonces le vamos a poner nada más to entre estos dos verbos. Walk, wolves try, que es el primer verbo, to, esta palabra lo vamos a poner para separar estos dos verbos. Esta es la regla gramatical para el presente simple con los verbos.